Entonces vuelve el Señor otra vez, hermanos, y tiene que ir ahora a traernos nuevamente de las orejas. Dios, hermanos, no quiera que ese sea el caso de los que estamos presentes, pero me da mucho gusto, hermanos, que estamos en este lugar y que hoy vamos a hablar, como dije, de la parábola de la oveja perdida, perdón. Entonces Lucas, hermanos, en su capítulo 15 y 1 al 7, hermanos, es nuestro texto base. Y a manera de introducción diré, hermanos, que el capítulo 15 de Lucas se ha denominado como el lugar de los objetos perdidos. ¿Por qué? Porque hay 3 parábolas que hablan de los objetos perdidos. La primera parábola es, hermanos, que está del 3 al 7, la parábola de la oveja perdida, pero también está del 8 al 10 la parábola de la moneda perdida. También está del 11 al 32 la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo también que se extravió. Entonces estas 3 parábolas, hermanos, hablan del perdido y del deseo de Dios de salvar y restaurar a una relación con Dios. Entonces, hermanos, Dios no solo quiere salvarnos de nuestra condición, sino que también quiere restablecer una relación con Él, o quiere que nosotros, sus ovejas, ya sea que nos haya traído en hombros, hermanos, o que nos haya traído de las orejas, Él quiere, hermanos, tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, el trasfondo de esta historia, hermanos, se encuentra en los versículos del 1 al 2. Muchos recaudadores, dice la palabra de Dios, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, Jesucristo está hablando, pero lo están criticando. ¿Por qué? Porque está hablando con quién, hermanos, con los pecadores, con nosotros, los que una vez, dijo el apóstol Pablo, porque todos ustedes eran pecadores, estaban destituidos de la gloria de Dios. Mas vino Cristo, hermanos, y dice, vino a buscar lo que se había perdido. Amén. ¿Cómo podemos ver? Se nos dice, hermanos, que los recaudadores de impuestos y los pecadores vinieron a escuchar a Jesús. Los recaudadores de impuestos, hermanos, recordemos que eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Entonces eran considerados, hermanos, como traidores, como pecadores, como infieles. ¿Por qué? Porque tenían vínculos con el imperio romano, porque trabajaban para los romanos, que eran los archienemigos, o los enemigos número 1 del pueblo de Israel en ese momento. Pero por el otro lado también estaban los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Pues eran judíos también, hermanos, que no cumplían la ley según, hermanos, los grandes líderes religiosos. Entonces había un estándar que los líderes religiosos habían puesto, muchas veces porque ellos se las habían inventado, como por ejemplo lavarse las manos 7 veces antes de comer. Donde la palabra lo decía, pues no lo decía, hermanos, sino que era tradición de los ancianos. Pero tanta era la tradición que llegó a convertirse en una ley. Entonces para ellos, los que no se lavaban las manos 7 veces antes de comer, pues estaban dentro de ese grupo de pecadores. Pero murmuraban porque el Señor comía con ellos y platicaba con ellos. Entonces esos son los 2 grupos, pero en conclusión, hermanos, entonces hablamos de 3 grupos: los fariseos, los pecadores y los recaudadores de impuestos, que al final eran los mismos judíos. Se está dirigiendo nuestro Señor al pueblo judío. Era esta pobre gente, hermanos, que nadie le importaba, pero Jesús los había alcanzado. Estos 2 grupos, hermanos, que acabamos de describir, eran los que el grupo religioso no quería, ni les importaban, ni velaban por ellos, pero por ellos es que había venido Jesucristo. La humanidad, hermanos, hoy está cada vez más trastornada, y nosotros, los que buscamos a Dios, somos para ellos los locos, los que no somos la parte rechazada del pueblo. Pues igual, hermanos, era el contexto en ese entonces. Este grupo, hermanos, a nadie le interesaba. De hecho, él declaró, hermanos, que esta fue la razón por la que él vino. ¿Para qué, hermanos? Porque dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido. ¿Cuánta gente se acercaba a Jesús para escuchar sus predicaciones? Los líderes religiosos enloquecían y comenzaban a criticar a Jesús por recibir a los pecadores. Como Jesús conocía sus corazones endurecidos, hermanos, entonces les recitó la parábola de la oveja perdida, la cual la encontramos, hermanos, en Lucas 15 al 7, y dice: entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes, dice esta versión, tiene 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta que la encuentre, y cuando la encuentre, lleno de alegría, la carga en hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alegraos conmigo, ya encontré a la oveja que se había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Entonces, el Padre, hermanos, envía al Hijo, y gracias a eso hoy podemos disfrutar, y gracias a eso hoy podemos estar en comunión y ver el rostro de cada uno de nosotros y gozarnos cantando y alabando. Pero hoy, hermanos, uno de los que estamos aquí le puede dar una alegría a Dios. Uno le puede dar y entregar su corazón a Dios. Y dice que habrá fiesta en los cielos, hermanos. Ayer platicaba con mi hermano Cristian y le decía: hermano, haga que su sacrificio valga, haga que esas 3 horas que maneja valgan la pena, comprometa su vida al Señor, haga un pacto con Él. Hagamos, hermanos, que nuestra venida, quizás no sé de dónde vinieron a esta tarde, quizás dejamos nuestra televisión, nuestro sofá, lo que estaba rico, nuestras chamarras, dijo alguien, y estamos aquí escuchando que Dios, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Pero hagamos que valga la pena. Aceptemos al Señor como nuestro único y Salvador. Y dice que habrá fiesta en los cielos. Entonces, hermanos, podemos ver muchos aspectos. Esto, hermanos, es una parábola tan grande y que tiene tanta enseñanza para nuestras vidas, pero que debido al tiempo, pues vamos a ir lamentablemente corriendo, hermanos, explicando algunos conceptos y los más importantes, porque en 40 minutos, hermanos, me sería imposible explicar detalle a detalle la parábola de la oveja perdida. Entonces, podemos ver, hermanos, en nuestro primer aspecto, en el verso 4, podemos ver, hermanos, la compasión del pastor, cuando dice: supongan que uno de ustedes tiene 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 y va a buscar. Algo, hermanos, que para nosotros es ilógico. Por mi cuenta, hermanos, si yo tuviera 100 ovejas y tengo 99 seguras en un corral, no las dejo por ir a buscar una, porque qué tal viene el lobo y se me mete al corral, ¿verdad? Y cuando regreso con una y me quedo sin las 99. Entonces, como seres humanos, hermanos, vamos siempre a ir por el número mayor, mas no así Jesucristo, hermanos, mas no así nuestro Padre Celestial. Quiere decir, hermanos, que está perdida. La oveja, hermanos, está perdida, está arruinada, está destruida, y al referirse, al mandar al Hijo a buscarla, hermanos, es porque prácticamente la oveja, hermanos, estaba en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque los peligros en el desierto, hermanos, no es uno. Los peligros en el desierto para una oveja son varios, hermanos. En otras palabras, esta oveja, hermanos, estaba tan en gran peligro que su camino, hermanos, era la destrucción, a la ruina o incluso a la muerte. Con este conocimiento y esta sincera preocupación, hermanos, por la condición de la oveja, el pastor es movido a misericordia. El pastor es movido, hermanos, a compasión. Dice la palabra que Jesucristo vio al pueblo que estaban como ovejas, sí, y se compadeció de ellas. Se compadeció, hermanos, tuvo compasión de la situación de nosotros, porque dice el profeta: todos nos habíamos descarriado como ovejas, y todos nos fuimos cada cual por nuestro lado, y así estábamos.
Y esto, hermanos, lleva a la compasión al pastor. Entonces, note, hermanos, que el pastor sabía que la oveja se había perdido por su propia cuenta. O sea, no fue culpa del pastor, hermanos, que la oveja se había perdido. No fue culpa, hermanos, del pastor que la oveja se hubiera separado del rebaño. El rebaño, hermanos, significa protección. Cuando usted y yo nos alejamos de la iglesia, nos alejamos también de la protección. En Guatemala, hermanos, hay una costumbre, bueno, en algunas iglesias, ¿verdad? No sé si en todas, pero usualmente, hermanos, cuando un miembro nuevo se bautiza y acaba de salir del agua, en simbolismo de protección, hermanos, todos los obreros y las hermanas se agarran de la mano y meten al hermano en medio. Significa, hermanos, que ese hermano está protegido, porque tiene un círculo alrededor. Pero usted y yo, cuando nos vamos, pues nos salimos de esa protección. Entonces, a la oveja, hermanos, salirse de esa protección, el pastor bien pudo haber dicho, bueno, se salió y que le vaya bien, ¿verdad? Porque yo me quedo con mis 99, porque es mucho más productivo tener 99 que tener una oveja. Pero él no, hermanos. De igual manera, Dios, hermanos, sabe la condición de la humanidad y sabe, hermanos, que separado de Dios el pecador está perdido. Entonces, lo que decía, todos andábamos, hermanos, perdidos, dice el profeta, como ovejas. Pero Dios, hermanos, cargó lo que decía, hermano David. Dios, hermanos, hizo maldito a su hijo, porque la ley de Deuteronomio decía, hermanos, que solo los malditos, solo lo peor, solo la escoria, se podría decir, de la humanidad eran los que eran dignos de morir en una cruz, hermanos. La cruz, hermanos, en el tiempo del Imperio Romano se le aplicaba únicamente a lo peor de lo peor. Y esa condición, hermanos, fue que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a tomar por cada uno de nosotros. Filipenses dijo, porque Él se despojó de sí mismo, porque no se aferró, sino que se hizo humano, hermanos, y estando en la condición de humanos, entonces fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Todo, hermanos, porque tuvo compasión por una oveja amada. Esta oveja, hermanos, no pudo haber divagado tan lejos de su pastor, porque estando tan lejos, hermanos, sabía que iba a la perdición, a la muerte. Hoy, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la bendición de que estamos oyendo. Un hermano dijo, no es casualidad que estemos aquí, hermanos. No es que a usted, como dijo un hermano, se comió un burrito, le hizo mal y por eso está acá. No, hermanos, es porque Dios quería que usted y yo estuviéramos aquí. Dios tenía un plan desde antes de la fundación para que usted y yo estuviéramos aquí. Nuestros hermanos de la iglesia hemos estudiado una lección que se llama, hermanos, inmolado desde el principio, inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el plan de sacrificar a Jesucristo no es que se le ocurrió a Dios cuando ya nos vio que ya no podíamos regresar. No, hermanos, ya lamentablemente para Jesucristo, gozosamente para nosotros, ya estaba sentenciado a que pasara por el camino del Calvario. Ya estaba sentenciado para que usted, hoy y yo, hermanos, pudiéramos estar sentados aquí. Y más que estar sentados aquí, hermanos, tener la oportunidad de tener una relación con Dios, de tener una relación, hermanos, con el Ser Supremo, que nuestra mente, hermanos, es tan limitada que nunca llegaremos a entender, pero ni siquiera la quinta parte de la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Entonces, lo que podemos ver también en el verso 5, hermanos, es la entrega del pastor. El verso 5 dice, y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros. ¿Vieron la imagen de un pastor feliz cargando una oveja, hermanos? Nunca he sido un pastor de ovejas literalmente, ¿verdad? Nunca he sentido el gozo de echarme una oveja al hombro, pero me imagino, hermanos, que esos pastores son tan felices porque aprenden a querer a esos animalitos tanto, hermanos, que sufren también cuando les pasa algo. Ahora, ¿cuánto sufrirá el Padre? ¿Cuánto sufrirá Dios cuando nos mira, hermanos, que cada vez nosotros más alejados de Él? Cuando
quiso formarnos a imagen y semejanza suya, cuando nos denominó su máxima creación, hermanos, cuando dijo que éramos perfectos, porque dice el escritor, una cosa he sabido, que Dios hizo al hombre, ¿cómo, hermanos? Correcto, perfecto. ¿Pero qué? El hombre, la humanidad, nosotros, hermanos, decidimos irnos por otro lado. Entonces, para el pastor, la búsqueda fue peligrosa y la muerte, hermanos, fue una posibilidad. Para el pastor literal, ¿verdad? Porque recordemos que una parábola, hermanos, es una historia literal, pero que se le mete una enseñanza para nuestra aplicación. Para este pastor, hermanos, que dejó sus 99 en el desierto, en el corral, y fue en el desierto, hermanos, la muerte fue una posibilidad. Pudo haberlo encontrado un lobo, un oso, una serpiente, 1000 peligros. Fue una posibilidad. Pero para el Señor Jesucristo, hermanos, la posibilidad no existió. La posibilidad no era una opción, hermanos, sino que la muerte para el Señor fue certeza, fue certera. No hubo otra manera. Juan, si no me equivoco, dice que sus lágrimas eran lágrimas como gotas de sangre. Y no que el ser humano llore sangre, hermanos, sino está haciendo alusión a la agonía del Señor, que está pasando las últimas horas antes de llegar, hermanos, a lo que Él sabía que iba a llegar. Y en su oración dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque aún siendo Dios, hermanos, aún siendo Dios 100%, también era hombre 100%. También sentía, también le dolía, también sufría y también, hermanos, tenía miedo. Entonces dice, hermanos, si es posible. La pregunta es, ¿era posible? Definitivamente, hermanos, era Dios. Los malhechores no se equivocaron cuando dijo: tú te puedes bajar de la cruz. Y el Padre, hermanos, dice que algunos dicen que no estaba presente. Me pregunto entonces, ¿quién oscureció el cielo? ¿Quién hizo tronar tan fuerte? Pues fue Dios, hermanos, estaba presente. Estaba viviendo la agonía del Hijo y se estaba manifestando, hermanos, porque le estaba doliendo. ¿Por qué? Porque si lo bajaba, hermanos, usted y yo hoy no tuviéramos la bendición que tenemos. Entonces lo tuvo que dejar, tuvo que ignorarlo, tuvo que ignorar su petición y no más hacer, hermanos, que manifestar su enojo, manifestar a través de los truenos, el terremoto, la oscuridad y por último, hermanos, romper el velo del templo, para que hoy usted y yo, dice el escritor de los Hebreos, hermanos, podamos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Y todavía dice el escritor más allá, dice, y poderle llamar a Abba Padre, que significa Padre nuestro, papito chulo. Ahora, ¿quiénes, hermanos, no queremos llamarle a un ser así, papito chulo? Postrarnos de rodillas y decirle: Padre, haz conmigo lo que quieras. Pero muchos, hermanos, lamentablemente esperamos y esperamos. Y quizás yo fui uno de ellos, hermanos, que me tuvo que traer como la siguiente opción. De las orejas, hermanos. Pero nosotros hoy estamos aquí. Y tenemos la oportunidad, hermanos, de poder hablar y manifestar el amor y la obra de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para Dios no fue una posibilidad, hermanos. Podemos ver también la conquista del pastor. Versos 6 al 7, dice la palabra: y vuelve a casa, y al llegar reúne a sus amigos y sus vecinos y les dice: alégrense conmigo, encontré a mi oveja que se había perdido. Perdón, hermanos, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La conquista del pastor, hermanos, involucra el rescate. La oveja fue encontrada y rescatada del peligro, aunque se encuentra ahora en los brazos. Aunque se encuentre ahora en los brazos, hermanos, muchos no queremos estar en los brazos. Aunque ya fue por nosotros, muchos de nosotros no queremos estar en los brazos.
Hermanos, hoy queremos ovejas comprometidas con el Señor. Hoy queremos hermanos y hermanas, jóvenes y niños que digan: decido seguir a Cristo. ¿Han escuchado el libro que dice el mundo atrás, Cristo al frente? He decidido seguir a Cristo. Y hermanos, dice que en el cielo habrá que gozo por un solo pecador. Hoy aquí habemos más de un solo pecador, hermanos. Aquí habemos varios que podemos o entregar nuestra vida o comprometer nuestra vida. Y que el Señor, hermanos, se glorifique a través de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eso es el buen pastor hace por sus ovejas, hermanos. Las libra del pecado, de la muerte, las libra del pecado, de la muerte, hermanos, y sobre todo nos hace hijos suyos. Que dice Juan, dice: mirad cuán grande es el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos, sus criaturas, sus pequeñitos. ¿Por qué, hermanos, quiere? Porque quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Porque quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? Disculpe. Entonces, porque quiere, hermanos, que todos nos comprometamos. Todas las ovejas, hermanos, hemos sido rescatadas de la condición del pecado. Porque Juan 3:18 dice, hermanos, que el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está, hermanos. ¿Por qué? Por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rechaza al Hijo tiene muerte. Sabrá lo que es esa vida, hermanos, sin Dios, si no permaneciere en el camino. Porque, hermanos, como iglesia, hermanos, no predicamos miedo, sino predicamos, hermanos, amor. Predicamos, hermanos, no para que usted se arrepienta por miedo, sino que se arrepienta, hermanos, por una convicción, porque tiene un amor genuino para el Señor. Y el Señor, hermanos, Dios envió a su Hijo, dice, y esta es la condición y esta es la condenación, dice, del mundo. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, vino. Porque Colosenses dice que vimos la imagen del Dios invisible. Porque vimos la imagen del Dios, hermanos, que no tiene rostro, pero lo pudimos, hermanos, contemplar en la hermosura completa de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún ese ser, hermanos, tan grande quiso nuestra libertad. Porque aún ese ser, hermanos, quiso comprarnos con su sangre. Entonces nos preguntamos, gracias, hermano, nos preguntamos cuánto valemos nosotros. Y la respuesta, hermanos, es: valemos la sangre de Jesucristo. Y hoy, hermanos, en lo personal, muy alegre, hermanos, porque puedo ver a nuestra hermana Priscila y sus dos hijas, porque están con nosotros, hermanos, porque quizás atraviesan dificultades, porque quizás atraviesan problemas, pero han decidido estar aquí y han escuchado la palabra todos como igual que nosotros. Y porque hay muchos, hermanos, que no había visto antes, y porque estoy seguro, hermanos, que Dios, hermanos, cuando envió a su Hijo, lo envió, hermanos, no pensando si iba a servir, sino que lo envió estando completamente seguro, hermanos. Y hoy habemos aquí muchos, hermanos, que podemos testificar del amor de Dios. Entonces el plan de Dios, hermanos, no está fracasando. El apóstol Pedro dice que Dios no ha venido, hermanos, no porque tenga por tardada su venida, sino porque es paciente para que usted y yo, hermanos, nos arrepintamos, porque no quiere, dice, la muerte del injusto. Entonces, hermanos, el plan de Dios no está fracasando. El plan de Dios, hermanos, está siendo cada vez más exitoso. El plan de Dios, hermanos, cada vez está
alcanzando más vidas. La conquista del pastor, hermanos, entonces involucra descanso también. No solo una relación, sino que también descanso. En la conquista, hermanos, no es responsabilidad de la oveja regresar a casa, sino fue conquistada antes por el pastor. ¿Por qué? Porque aunque la oveja, hermanos, se extravió, regresar es responsabilidad del pastor. O sea, hermanos, no estamos solos. No vamos a regresar solos. Aunque nosotros nos perdimos solos, el pastor está yendo por nosotros. El pastor, hermanos, está yendo por cada uno de ustedes. Y el pastor, hermanos, los quiere traer en hombros. No como el otro, hermanos. El otro era únicamente una ilustración. Nunca en los planes de Dios ha existido la otra imagen, sino que Dios es amor. Dios, hermanos, nos quiere traer con lazos de amor y nos quiere traer a través de nosotros mismos, de nosotros los que ya hicimos un compromiso, que también vayamos, hermanos, a buscar al necesitado, que también le digamos, hermanos, que Dios nos está esperando y que también ese rescate involucra un descanso. Y después de salvar a la oveja, dice, se encuentra descansando en los hombros del pastor. Y es el pastor, hermanos, quien la levanta, la carga y la pone en sus hombros y la lleva de camino al redil. El Señor, hermanos, no comenzó esta misión para fracasar, sino, dice, noten la seguridad con la que dice, Dios al final, hermanos, tendrá a su pueblo. No sé cómo, pero dice, en una ocasión dijo, incluso si ustedes no quieren hablar ni con las peñas, harán el trabajo. Entonces, hermanos, la misión del Señor no tiene la menor posibilidad de fracasar. Así que entre más luego nosotros lo aceptemos, pues más luego también tenemos la posibilidad de regreso, porque una de las estipulaciones de su regreso, hermanos, es que todo el Evangelio, que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y nosotros entonces, hermanos, podemos aligerar esa venida o también podemos retardar. Porque si nosotros nos ponemos a predicar, si todos hoy, hermanos, aceptáramos el compromiso, imagínense, de ser hombres y mujeres fieles para el Señor, y ir y predicamos a nuestros lugares, a nuestro lugar de trabajo, a nuestras escuelas, hermanos, sería una bendición para la honra y la gloria de Dios. Primera de Pedro 1:5 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta la llegada de la salvación que ha de revelar los últimos tiempos. Entonces la llegada del reino, hermanos, del reino eterno no depende en que nosotros aceptemos o no, sino depende, hermanos, de Dios, porque dice, hay un tema, hermanos, que un día quiero, quizás me dé la oportunidad de compartir. Dice, el reino se establecerá con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Entonces el reino, hermanos, es una idea que nació en el corazón de Dios. O sea, se va a establecer porque se va a establecer. Lo ideal, hermanos, es que todos seamos parte de ello. La conquista del pastor, entonces, también involucra, hermanos, regocijo, alegría. El pastor pudo alegrarse con sus amigos y sus vecinos, hermanos, porque su oveja había sido encontrada. Este pastor, hermanos, lleno de gozo por el rescate de la oveja. Jesús deja claro, hermanos, deja claro cuando dice que si un pecador se arrepintiere, habría ¿qué? Fiesta, decimos. Y como lo dije al principio, hermanos, hoy podemos nosotros darle una alegría a nuestro Padre de Dios. Hoy podemos hacer, hermanos, que haya fiesta en los cielos. Hoy, hermanos, podemos comprometernos y hoy, hermanos, podemos alcanzar la salvación, el descanso y la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, porque el tiempo pasa volando. Quiero compartir con ustedes la conclusión de este sermón y espero, hermanos, que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no hay duda, hermanos, que Jesucristo es el buen pastor. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Cada uno de nosotros estábamos perdidos, y aun cuando en el mundo hubiese un solo pecador, hermanos, Cristo hubiera venido por un solo pecador. El buen pastor, hermanos, sigue buscando. Él nunca está satisfecho hasta vernos encontrado. Hay un himno muy antiguo que dice: pecador, venga Cristo Jesús. Y en su última estrofa dice, hermanos: ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor. En los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos rechazar o ignorar el amor de Dios, que nos busca abrir el corazón, que busca abrir nuestro corazón, y que le digamos: aquí estoy, oh buen pastor, llévame al dulce hogar, a tu redil seguro. Hermanos y amigos, familiares que hoy escuchamos este mensaje, hermanos, y no has rendido tu corazón al Hijo de Dios, hoy puedes recibir y creer a Jesucristo como el único Salvador y Señor de la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y que, hermanos, que ese Dios que no escatimó a su Hijo, hermanos, se glorifique a la vida de cada uno de nosotros, a la vida de estos jóvenes, de estos adolescentes, de estos hermanos que hoy nos visitaron, amigos que hoy estuvieron con nosotros. Que Dios, hermanos, se pueda glorificar, y que Dios diga: valió la pena. Y que Jesucristo diga: que me hayan pegado, que me hayan escupido, que me hayan azotado y que me hayan crucificado por esta humanidad, valió la pena, porque hoy me están reconociendo como su único y suficiente Salvador. Que la honra y la gloria, hermanos, sea siempre para nuestro Dios, y que bendiga la palabra en nuestros corazones. Paz, amado pueblo del Señor.